Muy bien, muchas gracias, muy buenos días y un saludo especial a los colegas que están interrumpiendo un poco sus actividades periodísticas y nos están acompañando esta mañana. Nos interesa muchísimo hablar de los desastres naturales, toda vez que nos toca a nosotros en Chile, a otros países les tocará seguramente en otro momento, tener en menos de 12 días una situación bastante caótica, teniendo en una parte del territorio un tsunami, teniendo dos terremotos juntos en ese mismo lugar del extremo norte, y después, más al sur, tener un incendio que no fue cualquier incendio, es un mega incendio que dejó prácticamente 2.200 habitaciones reducidas a cenizas. Queremos hablar sobre el problema de cómo enfrentamos y cuál es nuestro rol como comunicadores frente a los desastres naturales. Convengamos que no todos son naturales los desastres. El incendio a alguien o de alguna manera se inició y podía ser previsto in situ. Sin embargo, contra los otros catástrofes naturales, un tsunami, un terremoto, una sequía, una avalancha, etcétera, ya la parte de naturaleza está compartiendo sus responsabilidades con los seres humanos. Pero fíjense una cosa importante. En todo desastre natural, como lo señalamos acá, existe un antes y existe un después. Ahora, los periodistas, los medios de comunicación, lamentablemente las autoridades también en muchas partes, se preocupan mucho del después. Es decir, como digo, el terremoto que nos avisó, la avalancha que fue inesperada, la maldita erupción volcánica, la implacable sequía, el desplome de puentes por deshielos o por avalanchas, el tsunami que arrasa la costa, etcétera, etcétera. Estamos preocupados del después. Salimos entonces con nuestros equipos rápidamente a recorrer las zonas en donde nos encontramos con la gente que está sufriendo y llorando y lamentablemente también algunos heridos por ello. Y nos proponemos a informar desde el mismo lugar de los hechos. En Chile cuesta un poco llegar al lugar de los hechos porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de Santiago y este terremoto y este tsunami ocurrió a 2.200 kilómetros al norte de Santiago. Y hay que tomar rápidamente un avión y llevar allá, pero eso no sería un problema. El problema es cómo llegamos con los pertrechos que la gente necesita para paliar su situación. Y hacemos campañas solidarias, contactamos y comunicamos a los afectados, ayudamos a mitigar los daños, nos ponemos al servicio de la gente que quedó dañada, también de las autoridades, pero realmente eso no nos basta. Y en este sentido yo creo que tenemos que tomar algunos recaudos de por qué ocurren estas cosas. Digo que porque vivimos en función de la noticia dentro del periodismo, de lo espectacular, de lo inmediato. Y claro, ¿cómo no? Va a ser inmediato y espectacular y relevante e insólito el hecho de que ocurra de la noche a la mañana un tsunami, un maremoto que termine con toda la flota de pequeños pescadores, por ejemplo en el norte de Chile, en Iquique, que tenían al día siguiente que salir a pescar y resulta que sus botes quedaron botados sobre el cemento de las calles. Y no fuera nada que quedaron botados, sino que quedaron totalmente destruidos. Y pasado el evento, se muere el tema central. Aquí no alcanzó a morirse porque en menos de 11 días de ocurrido los terremotos en el norte, apareció el gran incendio de Valparaíso. Sin embargo, pasó también Valparaíso, ya pasamos un mes en esto, y ya parece no preocuparnos del tema. Estamos metidos en otras cosas, en los desfiles de los estudiantes, en las discusiones políticas dentro del Parlamento, etc. Y el lugar lo van ocupando nuevos acontecimientos y nuevos problemas que van suscitándose en el país. Sin embargo, el compromiso del periodista aparece muchas veces lejos de las personas. A veces, y lo hemos comprobado, en forma agresiva. Y a eso quiero detenerme un poco yo en esta conversación con ustedes. Quienes estamos trabajando dentro de las comunicaciones de la ciencia, reconocemos funciones distintas que asumir. La parte informativa, que lo cubren todas las especialidades. Hoy día
el periodismo deportivo, por ejemplo, está en auge y lo va a estar durante todo el Mundial, y ahí está la información que hace movilizar a todos sus efectivos para ir a Brasil, etcétera, e informar de ahí. Pero la segunda parte que nos interesa destacar es la parte educativa. También lo social, también lo económico, porque esto ha generado tremendos problemas y donde quiera que ocurran, van a generar problemas en la economía local y algunas veces nacional, por el deterioro que producen estos desastres naturales. La parte cultural y la parte finalmente político-ideológica. Nos hemos preocupado y nos estamos preocupando cada vez más con los colegas que van emergiendo de las escuelas de periodismo y asumiendo sus tareas ya como profesionales, en que también nos interese el antes de estos fenómenos, tanto como el después. Hemos creado y hemos simplificado hasta donde se pueda, ¿no es cierto? No son fenómenos que tienen duración de un día o de una semana. La capacidad para que la gente vaya leyendo y entendiendo el vínculo entre ciencia y vida, para ir así disipando la visión fatalista que se tiene en el gran público sobre los desastres naturales. Digámoslo aquí con fuerza, los desastres no ocurren simplemente por una acción divina. No hay el volcán maldito, no hay el puerto maldito, no hay la sequía maldita. Hay detrás de esto también una acción humana, hay una falta de precaución de los gobiernos y hay un desinterés también de la gente porque esto ya pasó, no volverá a pasar. Dicen los técnicos que un gran terremoto pasan 100 años, así que no importa, no vamos a morir, que a otros les toque, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero destacar lo que hemos dicho durante muchos años. Estamos recorriendo América Latina, estamos tomando contacto siempre con las instituciones que vinculan a los periodistas, a los colegios profesionales, a las universidades, etcétera, para destacar el hecho de que los medios son la gran escuela paralela. No es una opinión que comparten todos. Hay muchos colegas que dicen, no me vengan con suplantar al profesor de aula. Lo que estamos haciendo nosotros en el diario, en la televisión, en la radio y en otros medios, es sencillamente informar rápidamente, y ahora con estos medios como el que estamos usando hoy día, informar al instante de lo que está ocurriendo. La verdad es que hoy se aprende más fuera que dentro de las aulas de escuela. Y las generaciones que ya están pasados los 50 años, que salieron hace tiempo de las escuelas públicas o privadas, ya el problema de la educación permanente es una necesidad cotidiana para todas las edades. Y en el fondo es el gran desafío de esta hora. Nosotros tenemos que asumir como periodistas el deber de fortalecer las acciones preventivas y modificar el énfasis tradicional de privilegiar el socorro en caso de desastres, para fortalecer la prevención, para mitigar estos, y lo hemos hecho y lo hemos logrado, y hemos establecido de alguna manera acciones solidarias. Hemos tomado participación con diversos grupos, tanto del Estado mismo, de los gobiernos mismos, como de las universidades, de los institutos que están estudiando este tipo de fenómenos comunicacionales, en donde la verdad es que no hay otro camino que seguir que invertir, no gastar, invertir un tiempo en utilizar estos medios para ir anticipando una educación que fortalezca la prevención de todos estos tipos de fenómenos. Aquí pueden ustedes ver en la imagen lo que sucedió hace un poquito días atrás, en un camino que va saliendo me parece que esto es Tocopilla o Iquique, perdón, Iquique o Valparaíso. Ahí evidentemente no puede quedó interrumpido la circulación vehicular, hay un pedazo del terreno que se abrió la tierra, etc. Y eso es cotidiano, no estamos mostrando ninguna cosa nueva. Cada colega que está en este momento escuchándonos en otros puntos de la red podrá decir, esto mismo pasó, o mucho peor lo que está hablando el colega, y que la gente de alguna manera dice, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Quién tiene la culpa de estas cosas? Lamentablemente, esto es Valparaíso. Aquí
el incendio afectó a 11 cerros totalmente poblados, donde nadie pudo escapar de esto, sino lamentar y de alguna manera buscar cómo minimizar el daño producido. Todos los que querían ayudar tendrían que subir al cerro, no se podía subir a esos cerros, etc. Ahí hay una visión, algunos llamaron dantesca, a mí me carga utilizar y abusar de los adjetivos en las cosas que estamos escribiendo, pero la verdad es que no sé si el Dante imaginó una cosa así por allá por los fines del siglo XII y comienzo del XIII cuando escribió la comedia. La visión fatalista ante los desastres naturales respecto a que no se puede hacer nada es comprensible, pero es una afirmación equivocada. Todos nuestros países, cual más cual menos, ya manejan tecnologías satelitales en redes para poner en aviso a la población que se acerca a la costa un tren de olas, que son precisamente el anuncio que se nos puede anticipar de que viene un tsunami. Que los volcanes históricamente con más peligro, y todos tenemos estos volcanes, ¿no es cierto? Y algunos los tenemos más que otros, están siendo en este momento alterados sus parámetros internos, sus parámetros geofísicos, lo que llama a que esas poblaciones ribereñas o de los faldeos tienen que salir inmediatamente y utilizarse todos los medios de comunicación para poder sacar a esa gente. Hay gente que no quiere salir, hay gente que no quiere dejar sus animales, son siempre campesinos los que viven ahí. Ahí hay un problema que de alguna manera hay que estudiarlo con anticipación con las autoridades. ¿Qué pasaría en caso que el volcán pudiera explotar? Los centros meteorológicos hoy día anticipan sequías, hoy día probables inundaciones o a la llegada del fenómeno del Niño o de la Niña, lo que hoy día está va entrando con mucho más fuerza. Antes sencillamente nadie le tomaba la temperatura a los océanos. Y hoy día hay una preocupación en cada instituto especializado de nuestros países para que esto pueda traducirse en una alerta temprana. Entonces hay que traducir aquello en conductas deseables de todos los integrantes del estamento social, niños, adultos, ancianos, embarazadas, personas que están impedidas de poder movilizarse, etc., para que no llegue el momento en que se produce el incendio o el terremoto y estemos viendo quién quedó dentro de la casa. Seguramente los abuelos, nadie entró a sacarlos, etcétera, etcétera. Esto se hace de alguna manera tomando en cuenta de que son muchas las personas comprometidas en tomar este tipo de decisiones. Porque en el fondo es el hombre el que está coadyuvando a que estos desastres naturales se vayan a producir. El hombre construye habitaciones en quebradas secas, claro, están secas. Qué bueno que me encontré este terreno, sí, pero ¿quién le dice que mañana, como ocurrió ayer, pueda bajar una avenida de agua y volar con ustedes? Estoy hablando desde Santiago de Chile, donde esto ha ocurrido, en una quebrada muy importante, en el sector de Macul, y en donde sencillamente uno preguntó si ahí estaban todos listos para arrancar, sino que se los llevó todos. Y se produjo, no solamente se llevó a las personas en seres y todo lo que había ahí. La deforestación. Está creciendo, la urbanización se está comiendo a lugares foráneos, cercanos a los cerros, donde la forestación de alguna manera retiene el agua cuando hay demasiada lluvia. Sin embargo, si encuentran un plano, digamos, inclinado, un cerro que está totalmente sin nada que retenga el agua, sencillamente se va a multiplicar la velocidad del agua y va a arrasar con estos pueblos. A veces se incendian bosques. Por un lado, se incendian para ganar terrenos para otros plantíos, pero también ocurre en un 95% que el incendio de bosques es intencional. De manera que ahí hay una acción humana que está de alguna manera coadyuvando para que el desastre crezca. Se envenenan los mares, por eso podría llenarnos un capítulo distinto de nuestra conversación, porque está ocurriendo. La gran industria, por ejemplo, de la minería en nuestro país está de alguna manera drenando y está envenenando
el contenido de compuestos químicos que tienen algunos pueblos. Por ejemplo, en el norte de Chile hay una ciudad muy importante que es Tocopilla y que está recibiendo eso permanentemente, y está demostrado por la acción también de comunicadores que han bajado con sus cámaras no al fondo del mar, sino que al pequeño alzamiento que tiene la costa, y a demostrar que abajo sencillamente no hay nada, es un desierto, no hay vida ocasionada por el hombre, porque en final de cuentas es él quien reconstruye su hábitat en la desembocadura de las avalanchas pasadas o en áreas litorales que están realmente prohibidas. Los que vivimos dentro del zócalo occidental de lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico y que Chile comparte con otros países hermanos. Estamos casi pegados, ¿no es cierto?, entre los Andes y el mar, porque es un pasadizo muy estrecho. Sabemos de estas historias ya desde hace muchísimo tiempo. Tuvimos en Chile hacia el año 60 un terremoto que ha sido el más intenso de los que se han podido recoger en sistemas que son fiables. Puede que hayan ocurrido en los siglos pasados otros tan terribles como eso, pero esto sencillamente determinó que no solamente se destruyeran pueblos, avenidas, sectores donde está el agua potable para las ciudades, etcétera, etcétera, sino que también el terreno bajó no solamente centímetros, bajó metros, y donde antes había una planicie, ahora hay un tremendo lugar donde no crece absolutamente nada porque bajó esto, pero también en otros momentos subió el terreno, y algunos animales que tenían su roquita donde descansar, hoy día la roca pasó a elevarse como a un cuarto piso y ya no pueden ponerse arriba, que era su hábitat y de descanso y tal vez de reproducción. En el mundo hay unos 1.500 volcanes activos y el 10% de ellos están en Chile. Nos tocó la suerte, nacimos aquí sabiendo que tenemos ese panorama de los volcanes y que están distribuidos muy equitativamente a lo largo de todo el país, por lo menos entre lo que es la frontera con Perú hasta donde termina el país en Cabo de Hornos. De todos estos volcanes hay unos 62 que tienen registros históricos de causar desastres. Compartimos algunos con la frontera con Bolivia, con Perú y Argentina. Vivimos en una de las regiones dinámicas más inestables de la Tierra, donde la liberación de energía y los procesos internos que controlan los movimientos y desplazamientos de las placas litosféricas se traducen en terremotos, en erupciones volcánicas, en el hundimiento y levantamiento de costas, como lo estaba señalando, en tsunamis, e incremento del flujo calórico, entre muchos otros procesos naturales. Aparece frente a nosotros aquí un reportero gráfico que está sencillamente, con mucho dolor seguramente, tomando los registros de lo que está ocurriendo con este tremendo incendio de las colinas de Valparaíso. Otros que se encontraban más a mano, como estos reporteros internacionales, pudieron mandar este mensaje hacia afuera de nuestro país. Yo creo que es importante traer a colación que estos fenómenos se están multiplicando muchas veces por la desidia de las autoridades y de los gobiernos locales. Quiero citar solo el caso de lo ocurrido a los queridos amigos de Colombia, en Armero. El otro día que ha fallecido también este gran colega, Gabriel García Márquez, autor de crónica, de una de sus tantas crónicas. Nosotros podíamos tomarle el nombre a su obra y decir que este Armero ocurrió por la crónica de un desastre anunciado. Las autoridades, y vamos a verlo luego, de los nevados del Ruiz, del gran volcán, estaban hace 5 meses haciendo una investigación diaria
con un teleproceso para saber cómo iba cambiando la temperatura y los parámetros del volcán. Y se lo anunciaron a las autoridades. Ya viene esto, ya viene el vaciamiento del volcán. Y la respuesta de las autoridades fue, bueno, si viene tendrá que venir y ya podrá esto disiparse en un par de días. Creo que ocurrió con esto, vamos a ver y vamos a pasar luego a un análisis. Porque desde el año 1976, y otros países lo tenían antes, yo recuerdo lo de Venezuela, que fueron los primeros que se organizó. Nosotros aquí en Chile organizamos a nuestros colegas periodistas para que junto a vulcanólogos, a meteorólogos, a oceanógrafos, a sismólogos, por cierto, a físicos, a ingenieros, a salubristas, los médicos muy importantes, a agrónomos, en fin, conocieran de ellos su opinión, sus enseñanzas, sus experiencias sobre la génesis de los desastres naturales y las vías de mitigación, que es lo que nos interesaba a nosotros entender. Así nació nuestra Asociación Chilena de Periodistas Científicos, que ya llevamos 38 años de funcionamiento y de madurez también. ¿Para qué? ¿Para qué convocamos a nuestros colegas? Para que entiendan que la Madre Tierra vive. Una enseñanza que tuvimos de un gran vulcanólogo chileno que acaba de fallecer, el geólogo don Óscar González Ferrán, que nos dijo, tienen que convencerse que estos fenómenos van a tener que seguir ocurriendo ad infinitum, porque la Madre Tierra vive. Y conocimos entonces de ellos los errores cometidos frente a las grandes tragedias ocurridas en el continente. Ya citaba la de Armero en Colombia. Para que no se diga más que, comillas, y voy a leer textualmente, los periodistas sobresimplificamos los argumentos de los científicos respecto a los grandes sismos, interpretando equivocadamente lo que se nos explica, entregando informaciones imprecisas y a veces abriéndole tribuna a charlatanes. ¿Ocurre esto? Sí, colegas. Ocurrió, lamentablemente, en alguno para allí está ocurriendo todavía y esperamos que no se pueda seguir repitiendo. Eso causa que muchas veces nosotros encontremos de parte de los científicos una suerte de repulsión, lo que se traduce en cerrarnos la puerta casi en las narices. Los más viejos hemos de alguna manera reaccionado frente a esto para darle el ánimo a los colegas jóvenes y hemos querido pedirle explicaciones al que hizo eso, al que trató mal a una chica periodista que llegó a solicitar estas informaciones mucho antes que ocurran estos desastres, y para hacerle entender al científico, no a todos, porque tenemos una buena colaboración de muchos de ellos, pero a buena parte de ellos, que aquí hay una acción conjunta, aquí hay una acción sumatoria de los que tienen la información científica de primer agua, muchas de ellas trabajadas científicamente como proyectos de investigación, y a quienes tenemos la misión de llevar esa información fresca, sacada de su idioma que está siempre sujeto a un vocabulario que es tremendamente ajeno a la gente, con el propósito de que la gente nos entienda lo que nosotros queremos contarle y lo que nos dijeron los investigadores. La tarea nuestra, estimados colegas, dentro de la comunicación de la ciencia, no es llegar a ser expertos en ciencia. Sería una fatuidad decir que por haber hecho un artículo o dos artículos sobre un tema determinado, sobre la hepatitis, sobre las situaciones que ocurren en un tsunami, etcétera, ya sabemos todos y podemos dictar una cátedra sobre el particular. Esa es una falacia. No somos expertos en ciencia, ni lo son tampoco los científicos, porque saben muy poco de una fracción del conocimiento. ¿Qué queremos ser? ¿Qué buscamos? Ya sea en la enseñanza, dentro de las escuelas de periodismo, como en el trabajo mismo, en una sala de redacción. Queremos que la gente
sean expertas en expertos. No es un juego de palabras. Expertas en quienes tienen el conocimiento acumulado. Y de alguna manera hemos dado algunos pasos, más que decir esta es una situación que me interesa mucho que se haga y que los otros lo hagan. Nosotros lo hemos hecho. Hay aquí un texto que aparece en otro momento de la información que yo hice sobre teoría y práctica del periodismo científico. No solamente estar disparando de que nos faltan cosas, sino que cómo se hace y quién lo hace. Entramos en una muy buena colaboración con un hombre que recordamos hasta el día de hoy, ya fallecido, Manuel Calvo Hernando, de España. Él fue una suerte de padre fundador de todo el movimiento de comunicación científica en América Latina. Y junto me tocó en algún momento ir a visitar muchos países, dar allí seminarios, desde Nicaragua hasta Santiago de Chile, incluyendo Brasilia también, sobre cómo manejar la información científica. Más tarde fue necesario hacer un diccionario científico con el propósito de que poder mostrar los términos que nos aparecen raros, claro, porque no somos nosotros los que estamos manejando la creación científica, y ya lo van a ver, hicimos un diccionario científico donde incluimos unos 5.000 términos que son de uso corriente en los medios. A mí me parece una falta de respeto tremendo. Escribir sobre el genoma humano, con todos los detalles que me puede dar la genética, si no he parado yo en decir qué es el genoma, en decir cómo es la geotectónica de la Tierra en el caso de los desastres naturales. Y utilizo para eso el mismo idioma que utiliza el investigador, que para este caso es un error fundamental. Quiero referir el caso nuestro, que ya lo cité al comienzo, que hemos vivido, los terremotos, etcétera, etcétera, que afortunadamente, y para esta cosa es una cosa increíble que lo que tú vayas a decir, a lo mejor muchos se van a escandalizar, tuvimos pocos muertos. Digo que arrasó con 2.500 viviendas en Valparaíso y dando muerte a 15 personas. Pero cuando veo en Armero que los que murieron fueron 23.000 personas, entonces, claro, lo de acá es mejor ni hablar, ni citarlo. En ambos, sin embargo, hay un remanente que es importante aclarar y que corresponde a qué hizo la autoridad antes. ¿Qué hizo la comunidad científica antes? ¿Qué hicimos nosotros como comunicadores antes para que ninguna persona llegase a perder su vida, su familia, etcétera? Nuestros periodistas, para cubrir estos días de infortunio en Chile del mes de abril, se dividieron de una manera muy rápida, día y noche, no obstante distar unos de otros más de 2.000 kilómetros, tanto de Santiago como de Valparaíso. Diarios, radios y televisión llenaron sus espacios solo con estas noticias. Lo que a la postre, yo diría, después de unos 7 días de información, embotó y estresó al resto del país. Las imágenes eran siempre en televisión un ulular de sirenas en Iquique, llamando a que la población abandonara sus casas y viajara hacia los cerros. Y ese ulular de sirenas le llegó a todos los 17 millones de chilenos a través de la televisión. Una y otra vez, e indudablemente que en muchos de nuestros compatriotas también generó problemas en su sistema nervioso. La gente protestó en las cartas al director de los diarios. La verdad que en televisión se hace poco esto, pero en el diarismo aún existe, por estos excesos. Y eso era entonces de evaluar los resultados en un debate ético que nos comprometa realmente a todos. Quiero señalar que la población de Iquique logró enfrentar con éxito esta doble
ofensa que recibió de la naturaleza. Por un lado, 2 terremotos, uno seguido y al día siguiente el otro, y al mismo tiempo un tsunami que produjo estos daños que señalé en las caletas pesqueras. ¿Por qué razón? Porque con mucha antelación, se estableció en el país, y luego del gran terremoto que tuvimos en el año 60, una nueva forma de enfrentar estos desastres de la naturaleza. En primer lugar, y como producto de todo este tremendo desastre que barrió el sur de Chile, un sur hermoso, un sur con lagos, con volcanes, etcétera, pero que estaban para la delicia del turista y los dejó sencillamente en una situación irreconocible. ¿Qué sucedió ahí? Las universidades crearon la carrera de ingeniería en construcción especial. No existía eso. Para reparar, ¿no es cierto?, las construcciones. Se terminó desde ese momento la construcción en el adobe, en ese clásico e histórico adobe que todavía existe en nuestras poblaciones campesinas. Más tarde hubo también nuevas medidas como la creación de una oficina nacional dedicada a los desastres en el país. Y a través de ella se pudieron comenzar a hacer una serie de acciones en directo y en diferido. Por ejemplo, entregarle a la población una pequeña folletito, varias veces, sobre la misión y los objetivos de tener una conducta inteligente frente a los sismos, para que comprendamos qué es la magnitud de un sismo y qué es la intensidad, que son cosas distintas. No voy a entrar en este detalle porque si no nos vamos a demorar muchísimo. Hemos hecho una tarea ya de 20 años de colaboración como periodista. Hemos tratado de que la gente no trate de buscar entre los alicaídos que están doliéndose de lo que fue el terremoto o el incendio, a algunos personajes claves para utilizarlos en su rating, sino que traten con el mayor decoro y con la mayor honestidad y respeto a todos por igual, con el propósito de que no solamente estemos cumpliendo la tarea de informar, sino que de alentar a aquellos que han perdido todo, hasta las esperanzas de seguir viviendo. Hay aquí una situación que nos interesa muchísimo en destacar. Aquí está lo que hemos estado comunicando sobre esto. El primer libro sobre teoría y práctica del periodismo científico. El segundo es cómo se hace la comunicación de la ciencia en Chile. El tercero es el diccionario científico. Y el cuarto, que es el más gordo de todos hasta el momento, que reúne a todos los científicos que en los últimos casi 200 años, desde los extranjeros que llegaron al país, la ciencia tuvo una tremenda ayuda y una beta y una sangre que recibimos desde fuera, y están aquí destacados, y entre ellos también aquella persona que cité, que ha estudiado los volcanes chilenos y nos enseñó oportunamente a cómo enfrentarlo esto y para llegar al público con una visión mucho más clara y entendible. Hay unas consultas si me ha tocado, me preguntan si me ha tocado cubrir desastres. Sí, cómo no, me ha tocado cubrir desastres. No este último, ya tengo 74 años, de manera que estoy en otro tipo de actividades dentro del periodismo, pero los más jóvenes son los que trotan y llegan hasta allá y lo hacen con una entrega muy grande, que yo soy el primero en alentarlos y de alguna manera ponerlos en el momento de que el país les agradece lo que están haciendo. ¿Y otra consulta también? Sí, profesor, me escucha. Hay otra consulta de Andreina que pregunta cómo manejar las redes sociales para evitar el alarmismo. Me parece muy interesante.
me parece muy interesante lo que nos pregunta Andreina. Las redes sociales no existían en el momento o no estaban tan apoyadas por todo el fenómeno tecnológico que hoy día estamos viendo, y la manera como nos comunicábamos en ese entonces era sencillamente por el viejo y conocido teléfono negro. Hoy día estamos enfrentando, y es muy importante esto, a los científicos que trabajan en vulcanología. Les interesa más que nunca que la gente llame y les señale y les indique, no tanto a ellos como cuando llaman a la radio, cuando llaman a los medios de comunicación, contándole cómo sintió el sismo en el lugar donde ella o él se encontraba. Unos estaban en un 10º piso y se movía de tal manera y narra en 2 palabras lo que él sintió. Otros cuentan que estaban en pleno campo, otros a la orilla del mar, otros en otras circunstancias familiares. El resumen de todas estas cosas hoy día comienza los vulcanólogos y los sismólogos a reunirnos y a estudiar después para poder constatar por dónde fue la línea más fuerte que atacó, ¿no es cierto?, a determinada población y cómo se comportó en determinados hábitats humanos. Hoy día la construcción en altura, hablo por lo que conozco en Chile, está ya desde hace bastante tiempo teniendo una observación a nivel mundial, porque con los fuertes remesones que ha tenido el suelo no se han caído, ni se han agrietado. ¿Y qué ha pasado con eso? Y entonces esta información que están entregando las personas directamente, que antes decía, oigan, no llenen la pantalla con tanta cosa que estamos ocupados, no, ahora le interesa ir recogiendo esas informaciones. Ahora, es cierto lo que nos señala nuestra colega, que también se produce el problema del alarmismo. Y allí es tarea del que está conduciendo el programa de sentar un criterio que sosiegue ese alarmismo, porque en realidad no conduce a nada, es echarle más benzina al fuego, y eso sencillamente a nadie le va a ayudar. Hoy día ocurre también otro fenómeno de la gente que está recibiendo ayuda del gobierno post-desastre, pero también aparecen, y están todos indizados, las personas que van a recibir esto, que son realmente los verdaderos damnificados. Pero está ocurriendo otro fenómeno, que aparece también el pilluelo que trata de meterse con el distintivo de también ser damnificado, quitándole a las personas que lo necesitan las cosas que van recibiendo gratuitamente. Ahí hay una acción de denuncia que también los medios de comunicación tienen que recoger y hacer llegar a las autoridades correspondientes. Porque claro, hay una acción que la gente entrega solidariamente, mucho apoyo, mucho aporte, pero también eso tiene que estar bien encaminado y no dejado a las manos de los ladrones, etc. Había otra comunicación. Estoy leyendo a Cristian. Hablamos de tu cobertura de noticias y del modo en que enfocamos los mensajes, pero muy poco se habla del autocuidado de los colegas en las zonas afectadas, tapabocas, cascos, etcétera, botas. Esto de unificar en las salas de prensa, etcétera. Me parece muy importante. Tuve la oportunidad de asistir de dar un seminario por cuenta de la Sociedad Interamericana de Prensa en Managua y otro en Honduras, respecto de otra situación que también afectaba en ese momento, que era la inminencia de una epidemia por una determinada enfermedad, y que ya era noticia fuerte en todos los países de América Latina. Y en esa oportunidad pudimos contar cómo debe el periodista mismo prepararse para enfrentar este tipo de cosas. Yo creo que hay también, y aquí ocurrió, que algunos colegas quisieron casi meterse donde estaban las llamas con toda su fuerza, y fueron de alguna manera rescatados o tirados con fuerza para ir por otros que estaban mirando y decir, no sea imprudente, está bueno que esté informando, pero
esto le va a usted causar problemas en su propio cuerpo y, por cierto, a lo mejor en su vida. Yo creo que aquí también son reglas y son recomendaciones que debe el propio medio informativo entregarle al periodista antes de decirle: aquí tienes plata, aquí está tu tarjeta, te fuiste al lugar allá, y como sea, la gente va a lugares que no conoce, que el clima le es adverso, donde no tiene ninguna otra ayuda, parientes, amigos, nada, no se va a hacer vida social a esto. Entonces es muy importante que allí haya también acciones como las que nos está señalando Cristian, y que debe ser parte de las indicaciones que debe tomar la propia casa editorial periodística que está detrás del que está haciendo la información. Berta dice: ¿cómo se puede hacer para que la gente se interese de lo de antes, del desastre natural, antes de que sea noticia? Yo creo que la tarea que tenemos es nuestra propia formación. En general, siempre los colegas que se asocian a las organizaciones de periodismo científico son pocos. Yo diría que en Chile no pasamos de ser unos 70 u 80, de los cuales estamos pegados en esto hace mucho, un buen número. Otros son transeúntes porque, claro, no porque no les guste, sino que porque tienen que buscar quién los pueda financiar. No hay lugares, salvo algunos pocos medios informativos, y se lo agradecemos mucho porque lo hacen desde hace mucho tiempo en varios países, que tienen páginas permanentes dedicadas a la ciencia y a la tecnología, que muchas veces, y lamentablemente, están contaminadas por los temas de tecnología que son pagados. Es decir, el que se está promoviendo este nuevo aparato, este nuevo que aparece, que tiene tales características y que desecha tal vez el que usted tiene ya, porque ese tiene 2 meses ya y ya está viejo, y se preocupan y nos quedamos enredados en esa publicidad barata. No sé si será financiada externamente del medio, contando cosas que realmente a la gente le interesa muy poco. Pero sí, lo que Berta nos propone aquí es qué tareas hacer. Las tareas en la formación de los periodistas para este rubro concreto es muy importante. Se quiso establecer un magíster en el tema desastres naturales. Se tenía la buena colaboración de las instituciones que están de alguna manera cooperando, coadyuvando al desarrollo de esto. Lamentablemente, por otras acciones de las propias universidades que encuentran que esto no les redunda un buen ingreso a gente que vaya a inscribirse a ese magíster, no se llevó adelante. Pero esto existe ya en algunos países. De tal manera que la mejor forma es pedirle a los colegas que nos pongamos a estudiar lo que viene. Y lo que viene, yo creo que lo tienen muy claro los que están estudiando este tema desde siempre. El sismólogo van a decir: señor, va a ocurrir siempre terremotos y sismos porque estamos viviendo sobre un terreno, nos tocó en Chile, también lo compartimos con los otros vecinos de la región, zona sísmica plena. No vamos a poder deshacernos de esto. Hay que preparar a la gente para que tenga condiciones de vida, de funcionamiento, de trabajo, de caminos, de atención médica, etcétera, en los lugares donde más ocurre esto, de una forma que pueda ser accesible. Y no esperen el día, ¿no es cierto?, diciendo: manden más médicos, y que lleguen más pertrechos, ¿dónde quedaron los fármacos?, etcétera, etcétera, en una medida de último momento. Yo creo que es importante que nos sigamos organizando bajo nuestras cúpulas de sociedades, que son las de colegas que están trabajando en el campo del periodismo científico, y podamos enfrentar estos y otros temas, que son materia ya de mayor interés seguramente para los que están cubriendo problemas de salud, problemas de medicina, por ejemplo. Ignacio dice: ¿cómo debe informarse de lo que viene luego de un desastre para la población? Muchas veces la realidad es muy cruel, e informar un tema descarnado de lo que viene puede ser más descarnado que la misma desgracia. Hay que pedir las cosas como son, o
o edulcorar un poco la información? No, me parece que, excelente pregunta. Nosotros no podemos negar que aquí han quedado gente bajo estas murallas que se cayeron, y ahí están, y hay que sacarlas. No puedo sencillamente hacer un barrido y pasar a la otra cuadra donde está también otra parte del desastre. Sin embargo, quedarse en eso y entrar, ¿no es cierto?, en problemas del sufrimiento humano a mayor, no creo que sea conveniente, ni tampoco entrar a mentir. Dicen que hay muertos, pero en realidad son pocos. Por favor. Sí, los muertos son muertos, aquí los llora su familia, los pierde la comunidad. Vimos cómo en los 11 incendios que hubo en los cerros de Valparaíso existía una red societaria de apoyo, de ayuda, que uno no ve en la parte urbana mayor de la ciudad, donde todos eran amigos, clubes deportivos, sociedades religiosas, compañías de gente que estaba trabajando en actividades similares, maestros, pintores, carpinteros, etcétera, que sentían que se le habían perdido sus herramientas, etcétera. Esa solidaridad, ese es un punto que hay que rescatar de ello. Es un punto de humanidad que hemos perdido muchas veces trabajando en el periodismo cotidiano, detrás de la noticia, detrás de lo que se publicita como más brillantes, etcétera. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de las páginas que están todos los días ocupando los medios de televisión con aconteceres que no nos interesa a nadie sobre el Bataclan nacional? Y perdemos el tiempo y perdemos también, lo que más me duele, a colegas los cuales uno estuvo 5 años exigiéndole dentro de las escuelas de periodismo una formación seria, activa, imaginativa, para que estén perdiendo su tiempo allí, ¿no es cierto?, en cosas que realmente empeoran la condición humana antes que enaltecerla. Cristian dice, ¿habrá algún link para revisar esta conferencia? O sea, para llegar el material. Sergio, Yo creo que sí. una pregunta anterior de Andrés, otra pregunta que es sobre el público, que me parece interesante, revísala. Dice la pregunta, el periodismo de calle realizado por el mismo público, ¿usted piensa que es productivo o entorpece el trabajo periodístico profesional? No, yo creo que estamos ante un hecho que es imposible negarlo. Es como encontrar con que hubo un temblor y no, yo creo que no hubo temblor y hubo temblor. Aquí hoy día hay un periodismo paralelo que creció de la noche a la mañana con la irrupción del teléfono celular y de otras cosas, de manera que hoy día ha pasado a ser aceptado por los medios. Y muchos noticiarios aparece una sección especial de lo que los periodistas, no es los comunicadores oficiosos, una cosa así, están realizando, y que nos traen muchas veces lo que el periodista profesional no alcanzó a llegar, no pudo, está en otra parte, porque la instantánea no la pueden volver a repetir. Yo creo que hay que estimar aquella producción y no denigrarla y no hacer que se vaya de los medios. Muy bien. Entonces, Cristian Fuentes sí resume su presentación diciendo que la comunicación incluye preparación de la comunidad antes, información precisa y de acción durante, seguimiento y denuncia después. Doctor, ¿quiere agregar de esto? La primera cosa que hay que rescatar es que no solamente hay que pedirle formación a la comunidad, la formación tengo que tenerla yo y tengo que transmitirla a mis colegas e interesarlos, que no digan, no, mira, en realidad esto me voy a dedicar a otra cosa, así que chao. Me parece que aquí hay así como el periodista deportivo tiene que saber todo lo que ocurre dentro de la cancha y fuera de la cancha y las predicciones, nosotros que somos más pequeñitos que ellos, digamos, en número, tenemos que también informarnos de lo que está ocurriendo. No con el propósito de ser expertos, reitero, en ciencia, sino expertos en los expertos, buscarlos y llevarlos, ¿no es cierto?, a los que sean los que tengan mejor capacidad de comunicación y a los que no nos peguen portazos cuando vamos a verlos, a los canales de televisión, a los medios informativos, a las radios, etcétera.
Bueno, quedo atento a los colegas, agradecer a Berta, Onías, René, Ignacio, Eduardo, Horacio, Marcelo, etcétera, quienes estuvieron en esta conversación y agradecer sus excelentes preguntas también. Y es el momento que hagamos una nuevo enfoque y una nueva cadena de acción precisamente para hacerle frente con una buena preparación, información científica y con las decisiones importantes de cada Estado, de cada gobierno, para que no, para minorar un poco el dolor que ocasionan estos desastres en nuestros países. Muchas gracias.